Hola chicos, les habla el profesor Wilfredo y bueno, vamos a continuar con lo que representa la Revolución Francesa. Pero bueno, recordemos un poquito el capítulo anterior. Bueno, como todos ustedes saben, antes del estallido de la Revolución, Francia era gobernada o estaba gobernada por una monarquía absolutista, donde el rey era la máxima autoridad, en este caso Luis XVI. Bueno, ¿qué pasaba? Francia se encontraba en una crisis económica. Por lo tanto, Luis XVI y su ministro Necker van a hacer un llamado a los estados generales. ¿Cuándo? Un 5 de mayo de 1789. ¿Qué tenían que tratar? La crisis. Bueno, pues hubieron diferentes votos porque se encontraban alrededor de 1.200 diputados entre lo que representan la nobleza, el clero y el pueblo. El pueblo quería el voto por cabeza porque de esa manera era mucho más justa, pero en este caso la nobleza y el clero, representado principalmente por la nobleza, quería el voto por estamento. No llegaron a ningún acuerdo y es por eso que justamente el pueblo se va a retirar y va a crear su propia Asamblea Nacional, que se va a realizar un 17 de junio de 1789, donde se va a realizar la famosa o el famoso juramento de la pelota, donde ellos iban a permanecer hasta la creación de una constitución y por eso se va a crear más adelante, en una etapa de 1789 a 1791, perdón, la Asamblea Constituyente. Justamente es en esta etapa donde comienza realmente el estallido de la Revolución Francesa. ¿Cuándo, cómo y por qué? Fue justamente en la toma de la Bastilla, un 14 de julio de 1789. Y además se va a redactar y se va a establecer la primera constitución, que es el 3 de septiembre de 1791. Bueno, pues estamos avanzando un poco con lo que representa la revolución. Más adelante, de 1791 a 1792, se va a justificar lo que es la Asamblea Legislativa, donde van a estar representados tanto por izquierdistas como por derechistas. La parte de la derecha estaba representado por los girondinos, que eran más que nada los empresarios, y los jacobinos, que eran mucho más radicales y que eran representados principalmente por Maximilian Robespierre, un personaje muy importante que más adelante vamos a verificar y vamos a tratarlo con mayor tranquilidad. Bueno, vamos a ver un poquito de esta parte. Recordemos que en octubre de 1789 el rey Luis XVI y María Antonieta, por el pueblo mismo, van a ser trasladados del Palacio de Versalles hacia París, al Palacio de las Tullerías. Bueno, era una manera de tenerlo más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. Entonces Francia ya funcionaría como una monarquía constitucional, ya que el rey se encontraba justamente en el Palacio de las Tullerías. Por lo tanto, esta nueva constitución va a establecer qué cosa, que la soberanía va a residir única y exclusivamente en la nación y ya no en el rey. Bueno, al rey no le queda otra que aceptar la constitución. Pero ustedes dirán, profesor, el rey no se puede quedar de brazos cruzados. Tienes toda la razón. El rey quiere recuperar su poder y por lo tanto necesita un ejército, pero este ejército tiene que ser extranjero, porque los franceses obviamente estaban liderados y formaban en su gran mayoría por el pueblo. Bueno, su plan, primero que nada, es escapar del Palacio de las Tullerías. Entonces, el rey y la reina, Luis XVI y María Antonieta de Austria, se van a disfrazar de criados. ¿Cuándo? Un 21 de junio de 1791. Y van a escapar de noche. Y ya cuando estaban a punto de cruzar la frontera con Austria, van a ser apresados. Esta vez no los van a trasladar como monarcas, sino como presos. Y obviamente, como Austria es la madre patria de María Antonieta, Francia tenía el temor de un ataque inminente. Y es por eso que Francia va a declararle la guerra a Austria. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acerca de esto, de este problema limítrofe, no, un problema más que nada con lo que corresponde a la parte política. Austria va a invadir Francia, pero van a ser derrotados en la batalla de Valmy
pero un 20 de septiembre de 1792. Y bueno, va a dar comienzo a una nueva etapa. Entremos nuevamente en Francia. Un 10 de agosto de 1792, las masas, el pueblo en general, va a asaltar el Palacio de las Tullerías, sí, donde se encuentra Luis XVI apresado y con María Antonieta. Y la Asamblea Legislativa va a suspender las funciones constitucionales al rey. Ah, ¿qué más? Esta asamblea va a acabar convocando a elecciones. ¿Por qué? Con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional, chicos. Esta Convención Nacional de 1792 a 1795. Pero recordemos algo, en ese momento aumentaba la tensión tanto política y social en Francia. Y además recuerden que ellos estaban en guerra y estaban cediendo algunos territorios. El nuevo parlamento elegido, el nuevo parlamento elegido estaba fundamentalmente liderado por los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, y los girondinos de corte más moderado, comandados por quién? Por Jacques Brissot, y deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Desconocen al rey y entonces le van a abrir un juicio al rey Luis XVI porque lo van a desconocer. Profesor, lo van a justiciar, lo van a matar. Bueno, te explico un poquito. Existían diferentes formas de poder ajusticiar una vez que hayan sido juzgados, pero en ese momento, mucho más antes todavía, había o existió un doctor llamado Joseph Guillotin y él va a proponer una manera sofisticada para la decapitación. Ah, pero un periodista llamado Marat lo va a llamar finalmente guillotina. ¿Ok? Entonces, continuemos. Van a abrir un juicio al rey y es condenado a muerte. ¿Cuándo? Un 21 de enero de 1793. Luis XVI, que para las masas era llamado Luis Capeto, va a ser guillotinado en la Plaza de la Revolución. Muere decapitado, pero más adelante la misma María Antonieta, su señora esposa y reina de Francia hasta ese momento, también correría la misma suerte. ¿Ok, chicos? Entonces, y por lo tanto, la revolución se había ya radicalizado, ya que durante este periodo se produjo, ¿qué cosa? El ajuste de cuentas, chicos. ¿Entre quiénes? Entre los jacobinos, los radicales, y los girondinos moderados. ¿Cómo así? Va a pasar que un jacobino llamado Jean-Paul Marat va a arremeter en su periódico. Sí, él tenía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo. ¿Contra quiénes? Contra los moderados. Y publica, y va a publicar en su periódico listas de supuestos traidores a la revolución. Esto obviamente no les va a gustar, pero para nada, a los moderados, y más adelante van a asesinar a Marat. ¿Dónde? En su propia casa. Cuenta la historia mientras incluso él se daba un baño y va a morir apuñalado. ¿Ok, chicos? La Convención Nacional, cuando estamos ya en la etapa de la Convención Nacional, va a redactar una nueva constitución en 1793. Además, también se va a dar un nuevo calendario, en el cual en el año 1792 se convertiría, según calendario, como el año 1 de su nueva era republicana. Para ellos era el nuevo año, el año 1, 1792. No te vayas a olvidar. Además, cambiaron los nombres de los meses, como puedes visualizar, como es el de brumario, primario, término. No te vayas a olvidar estos dos, que es el de brumario y el de términos, datos muy importantes. Y además de eso, los meses iban a estar en periodos, en tres partes, tres periodos de solamente 10 días. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar avanzando. Para ese entonces, los más grandes oradores eran Maximilian Robespierre y George Danton. Van a ser pues las figuras revolucionarias que van a tener más protagonismo en ese momento, chicos. Algo más, el poder legislativo, por ejemplo,
va a estar a cargo de la convención. Sin embargo, mientras que el Poder Ejecutivo, o perdón, mientras tanto, el Poder Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo va a recaer sobre un órgano de nueva creación que se va a llamar, sí chicos, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar, ¿qué cosa? La República. Este órgano va a caer en manos del jacobino Robespierre. Es así que los jacobinos van a desatar lo que se denominó en algún momento el régimen del terror, de 1793 hasta 1794. Bueno, que era más o menos una especie de dictadura jacobina. Te cuento algo más. Este régimen va a acabar con la vida de entre 10.000 y 40.000 guillotinados. Estas personas fueron ajusticiadas por acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Tanto es así que sacerdotes y muchos miembros de la nobleza fueron ejecutados de esta forma, con la guillotina. Bueno, para eso, recuerden bien, para ese momento ya estaba ya un joven general luchando en las fronteras de Francia y ganando diferentes batallas, además de ganar mucha fama. ¿Cuál era su nombre? Pues sí, chicos, Napoleón Bonaparte. Bueno, pero en el interior de Francia, recuerden bien, va a estallar una rebelión que más bien era una guerra civil que van a enfrentar directamente los jacobinos y que se va a llamar la guerra de Vendée. Robespierre, al ver que estaba siendo contraatacado por el propio pueblo, por la forma que él ajusticiaba, punta de guillotina, pues va a proponer más terror, más guillotinas, más guillotinados. Sin embargo, Danton le dice o le sugiere que acaba ya con el gobierno del terror, cambia las cosas. Consecuencia, bueno, pues van a guillotinar a Danton y va a aumentar incluso el número de ejecuciones. Sí, chicos, así es, así manejaba Robespierre lo que representa la política en Francia. Y esto obviamente va a tener que acabar. Y claro, va a acabar con la cabeza de Robespierre cortada por la guillotina en un llamado 9 de Termidor, que para la fecha sería un 27 de julio de 1794. Con su muerte va a acabar la época del terror, más no la época de la revolución. Finalmente, en un momento de moderación, en 1795, se va a promulgar la nueva constitución del año 3 de la República de Francia, que había sido ya elaborado y aprobado por la convención durante los meses anteriores. ¿Ok? ¿Cuál era la novedad que presentaba justamente esta constitución? Era que el poder legislativo estaría formado por dos cámaras y que el poder ejecutivo estaría liderado pero por 5 personas y estos formarían obviamente el directorio. Y con este nombre se reconocería el nuevo régimen republicano. El directorio tiene una fase que está entre los años de 1795 a 1799 y que era de un carácter, bueno, un poquito más moderado. ¿Qué es lo que pasaba? En este periodo se caracteriza principalmente por los desacuerdos, principalmente entre estos 5 directores. Y por lo tanto, ¿eso que va a generar? Una grave crisis económica, chicos. Bueno, más adelante, ¿te recuerdas, no? Napoleón, sí, pues, más adelante Napoleón regresaría de su campaña en Egipto y él va a dar un golpe de Estado. ¿Cuándo? En 1799, a lo que se va a llamar el golpe de 18 Brumario. ¿Cuándo? Un 9 de noviembre de 1799. Es el golpe de Brumario. Y él se va a hacer proclamar primer cónsul de la República Francesa. Y en esta etapa, obviamente, consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. Y la economía otra vez volvería a crecer. Ya en 1804 vuelve a dar otro golpe el mismo Napoleón Bonaparte y se proclamaría
emperador de Francia. Pero bueno, eso es otra historia y lo contaríamos en otro capítulo. Recuerden que para muchos historiadores esto sería el fin de la Revolución Francesa, pero hay algo fundamental que todos debemos de recordar con lo que representa una república en general. ¿Qué es lo que debes tener como primicias o como sustento de vida? Como libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, chicos, es hasta acá con lo que corresponde a la Revolución Francesa. Es todo por hoy y nos estaríamos viendo en otro capítulo. Cuídense mucho, un gran saludo.